Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a trabajar hoy en analizar la validez de las siguientes afirmaciones. La primera dice, la suma de un racional y de un irracional es igual a un irracional, la suma de irracionales es irracional, el producto de irracionales es irracional, y la última, si a un irracional se lo multiplica por un racional no nulo, se obtiene un irracional. O sea, estamos trabajando con la suma y la multiplicación entre irracionales y entre racionales e irracionales. La suma de racionales y el producto, la multiplicación de racionales, vamos a darla como sabida, que son cerrados, los racionales son cerrados para la suma y el producto, es decir, si yo sumo racionales me da racional y si multiplico racionales el resultado también me da racional. Bien, comencemos con la primera, es decir, la suma de un racional y de un irracional es igual a un irracional. Entonces, vamos a suponer que la suma del racional y del irracional nos da racional. Es decir, vamos a suponer por el absurdo. Vamos a negar lo que queremos probar, vamos a llegar a una contradicción y vamos a deducir que lo que queríamos probar es válido, es cierto. Entonces, antes quiero hacer una aclaración. Muchas veces ponen la suma de un racional más un irracional es igual a irracional. Bueno, esto es incorrecto porque estoy diciendo que al sumar el conjunto de los racionales más el conjunto de los irracionales, eso me da el conjunto de los irracionales. Bueno, es algo que carece de sentido, empezando porque no tengo una operación de suma definida para los conjuntos. Yo no puedo sumar conjuntos, eso no existe. Así que esto es incorrecto, eso no va. Lo vamos a descartar, ¿está bien? Bueno, lo voy a borrar porque está muy feito. Eso no. Entonces, ¿cómo vamos a representar esto que acabo de decir? Quiero hacer la suma de un racional y de un irracional y como voy a suponer por el absurdo me va a dar racional. ¿Está bien? Entonces, el racional lo simbolizo con la letra Q. Sea Q, que pertenezca a Q. Quiero un irracional, entonces sea I, que pertenezca a I. Y yo en vez de decir que va a dar irracional, voy a decir que va a dar racional, entonces sea y sea un Q' que pertenezca a Q. O sea, tengo dos racionales, un irracional. Entonces, supongamos por el absurdo, no lo puse antes, lo podría haber puesto antes, supongamos por el absurdo. En este caso va a ser que la suma de este número racional, no del conjunto, sino que del número racional, más la suma de este número irracional, esto me va a dar, como estoy sumando con el absurdo, en vez de irracional, voy a decir que me va a dar racional, o sea, Q'. Esta es mi suposición por el absurdo, y eso es lo que tengo que llevar a una contradicción. Entonces, como Q y Q' son racionales, por definición de racional, se pueden expresar como el cociente de dos enteros, donde el segundo es distinto de 0, para que no me quede una división por 0. Entonces, Q va a ser... No, voy a poner distinto. Voy a poner... Existen A, B, A' y B' enteros, donde estos dos que van a estar en el denominador tienen que ser distintos de 0 para que cumpla la definición de ser número racional, con B distinto de 0 y B' también distinto de 0, entonces Q es igual a A sobre B y Q' es igual a A' sobre B'. Y lo voy a reemplazar ahí. Reemplazando, me va a quedar A sobre B más I es igual a A' sobre B'. Lo que voy a hacer ahora es despejar. Voy a tener que I es igual a A' sobre B' menos A sobre B. Ahora, esto es la suma de dos racionales, del racional A' sobre B' más el racional menos A sobre B. Y sabemos que los racionales, lo dije al principio, son cerrados para la suma, por ende esto me va a dar racional, este número es racional. Y de este otro lado, por hipótesis, esta
tengo un número irracional. O sea, estoy diciendo que un número irracional es igual a un número racional. Y eso no es cierto porque los racionales y los irracionales son conjuntos disjuntos, no tienen ningún elemento en común. Entonces acá llego a mi contradicción, llegué al absurdo. Entonces, mi suposición no es cierta, que la suma de un racional y un irracional me da racional. Lo cierto es que la suma de un racional y de un irracional va a ser un irracional. Para la segunda pregunta de la actividad, que es la suma de irracionales es irracional, antes de intentar hacer una demostración, lo mismo hice con el A, nada más que me lo pasé por alto. Es pensar si es cierta o no, probar con algunos numeritos, antes de ponerme a demostrar, porque a lo mejor es falso y con que encuentre un contraejemplo, ya está listo. Y ese es el caso de esta parte. No me voy a poner a hacer una demostración porque esto no es cierto, no ocurre siempre. Va a haber algunos casos en los que sí y otros casos en los que no. Pero para probar la validez de la afirmación, si es falsa, si yo encuentro un caso en el que no vale, me alcanza un ejemplo para decir que no es válida, que es lo que nosotros estamos intentando probar en esta situación. Entonces, con que yo encuentre un contraejemplo, ejemplo que me tira abajo la validez, es suficiente. Y en este caso, tenemos que tener en cuenta que si un número es irracional, su opuesto también es irracional. Entonces, yo considero, por ejemplo, un número conocido por todos, pi, y su opuesto menos pi, y hago la suma entre ellos, ya no me da irracional. Fíjense, es muy simple. El contraejemplo, como decía recién, si yo considero pi y a pi le sumo su opuesto, es decir, menos pi, lo que obtengo es 0. Y todos sabemos que 0 es un número racional. Por ende, esta no es válida. Para la parte C, el producto de irracionales es irracional. Uso la misma lógica que en la parte B. Busco algún ejemplo que contradiga esto, que me muestre que esto no es válido. Acá, con que trabaje con cualquier irracional que esté conformado por una raíz de 3, raíz de 5, raíz de 2, me va a alcanzar para probar que esto no se verifica, que esta propiedad no funciona. Entonces, tomemos por ejemplo raíz de 3. Yo hago raíz de 3 por raíz de 3, es el producto de dos irracionales, y esto, ¿cuánto me va a dar? Y me va a dar 3. Es decir, este es racional. Por ende, con un simple ejemplo, puedo demostrar que los irracionales no son cerrados para la multiplicación. Bien, para la última era si a un irracional se lo multiplica por un racional no nulo, se obtiene un irracional. Deberían otra vez, como les decía antes, probar con numeritos y tratar de ver para qué lado tenemos que ir, si dar un contraejemplo porque es falso, si hacer una demostración porque es verdadero. Bueno, ese trabajo yo ya me lo tomé y sé que es verdadero, por ende voy a hacer una demostración formal. Además quiero aclarar, dice, si a un irracional se lo multiplica por un racional no nulo, ¿sí? ¿Qué pasa? Si fuese nulo, o sea, lo voy a hacer acá un costadito, si yo hago la multiplicación de un irracional por un racional nulo, o sea, por el 0, este producto me va a dar 0. O sea, me va a dar racional, pero va a ser el único caso. Por eso descartamos la posibilidad del 0. En ese caso me va a dar racional. Pero, como decía recién, es un caso particular porque es el único caso en que yo multiplique un irracional por un racional y me dé racional. ¿Está bien? En todos los demás, la multiplicación de un irracional por un racional da como resultado un irracional. Bien. ¿Cómo vamos a hacer en este caso? Como hicimos en el primero. Vamos a suponer por el absurdo. Es decir, que vamos a multiplicar un irracional por un racional y nos va a dar racional. Vamos a poner, para achicar un poco, el producto es racional. Lo vamos a hacer simbólicamente. Entonces, consideremos, tengo que hacer un irracional multiplicado por un racional no nulo y que me dé un irracional. Necesito dos
y que me dé racional, perdón, porque es el absurdo. Necesito dos racionales y un irracional. Y irracional. Fíjense que no pongo, ¿cómo era? I por Q igual a I. Eso es horripilante, no lo hagan. Esto no, eso no. Si considero un elemento del conjunto con otro elemento del otro conjunto, lo multiplico y veo a qué conjunto pertenece el resultado. Entonces, un I que pertenece a I y un Q, perdón, un Q y un Q' que pertenecen a Q. Entonces, lo que yo voy a suponer es que, entonces, I, el irracional, multiplicado por el racional, me va a dar racional, negando esto. Aclaremos que Q es distinto de 0. Y Q' también, porque si esto no es 0, no hay forma de generar el 0. Entonces, como Q y Q' son racionales, existen enteros A, B, A', B', con B y B' distintos de 0, de manera tal que el Q es A sobre B y el Q' es A' sobre B'. Lo hice en otra parte, así que lo hago rapidito ahora. Lo paso directamente. ¿Cuáles son las condiciones? A, B, A', B' son enteros, B distinto de 0, B' distinto de 0 y A distinto de 0 porque es no nulo. O sea, si yo el A lo dejo libre, podría valer 0 y esta cuenta me daría 0. Y habíamos dicho que el racional no tenía que ser 0, por eso esta condición. Entonces acá voy a pasar este para el otro lado, es decir, voy a multiplicar de los dos lados por el inverso de este. Por ende, me va a quedar I es igual a A' por B', si quieren, dividido por A sobre B, que es lo mismo que hacer A' por B' por B sobre A. No tengo ningún problema acá por esto. Esto es fundamental. Porque si no, como tengo en el divisor, en el denominador, un 0. Ahí hubiese tenido un problema. Pero como este racional no puede ser nulo, listo, no tengo ningún problema acá. Ahora, tengo el producto de dos racionales. El producto de dos racionales es racional. Lo consideramos desde un principio. Y de este lado que tengo un irracional. Esto es absurdo. Estoy diciendo que un irracional es igual a un número racional. Miren, no estoy diciendo los conjuntos, me estoy refiriendo a este número. Este número irracional es igual a este número racional. Y eso no puede ser porque el conjunto de los irracionales y los racionales son disjuntos. No tienen nada en común. Absurdo, entonces, ¿qué es lo que vale? Y vale que cuando yo haga la multiplicación entre un irracional y un racional no nulo, voy a obtener como resultado un irracional.